campos de la salud mental, la comunicación, los talleres de formación política, desde las ciencias sociales. Hacemos también investigación, vamos investigando un poco nuestra historia desde esta mirada feminista. Es un espacio autogestionado, horizontal, que tiene ya prácticamente, está por cumplir seguramente unos 2 añitos de vida. Así que es un espacio abierto siempre para todas y todes quienes quieran hacer sus aportes, quienes quieran también compartir sus investigaciones, sus trabajos, o dar algunas charlas con nosotras, ¿no? Así que el espacio está abierto para todas y todos. Y bueno, simplemente remarcar que la metodología de hoy va a ser la siguiente. Hoy Clemen va a estar desarrollando los temas, y como esperamos, digamos, la participación de muchas personas, las preguntas las pueden ir haciendo en el chat justamente del Zoom o del YouTube, y vamos a ir tomando apuntes, y en el segundo momento, cuando Clemen haya terminado de desarrollar todos los temas, entonces vamos a ir leyendo las preguntas para que tanto Clemen como yo podamos ir interviniendo y tratando de responder o de dialogar con las preguntas que hayan hecho. Entonces creemos que esa es la forma más dinámica, porque por ahí si le damos la palabra a cada quien, se anotaron más de 100 personas, capaz eso sería difícil, pero creemos que con las preguntas escritas vamos a poder generar un buen intercambio. Así que bueno, ya les presento hoy entonces a mi compañera de ruta en la creación de todos estos talleres. Ella es Clemen Vareiro Gaona, es feminista, es socióloga, es una activista feminista desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, ella va a estar, ella también está en Emancipa, ella es integrante también de Emancipa, que es un medio de comunicación feminista que es regional, que integra a varios países de la región, así que hace un gran trabajo de difusión y de análisis también de la realidad desde la mirada feminista. Así que, bueno, Clemen, si estás ya por ahí, entonces yo te voy dejando la palabra para que vos puedas empezar el curso de hoy. Y bueno, una vez más, bienvenidas y bienvenides a todos y gracias por estar en este espacio. Bueno, sí, gracias Gaby. Así, gracias. Primero agradecer también a Gaby, a Silvia, a todas las compañeras del centro, Juan de Salazar, que nos permitieron y nos habilitaron este espacio. Se me hace también bastante complicado porque la verdad es que teníamos la idea de hacer presencial, y siempre hacer presencial estas charlas tiene como mayor riqueza, digamos. También les quería decir que hoy vamos a desarrollar lo del patriarcado y el desarrollo del feminismo, pero también es esto de que vamos a darles disparadores, porque como tenemos 2 horas y también queremos conversar con todas las personas que están participando, entonces decirles eso. Si quieren interrumpir, interrumpan, escriban, no hay drama, pero la idea es que yo les voy a compartir a través con Gaby, vamos a compartirles los materiales también de apoyo para profundizar en lo que vamos conversando en cada sesión. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con patriarcado, después vamos a hablar un poco del proceso del feminismo, de la historia del feminismo hasta el feminismo occidental, o sea, toda la historia del feminismo occidental hasta los 80, más o menos. Los sufragistas, ay, perdón, sonó el timbre en mi casa, yo estoy sola, así. Entonces, bueno, eso. Así que vamos a arrancar. Yo les voy a compartir ahora un pequeño videito sobre el patriarcado y después vamos. Así que me dicen si se ve. Entonces... Se ve, pero no se escucha. ¿Tiene audio el video?
no se oye el video. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de la historia las mujeres tuvimos que hacer un montón de esfuerzos y de cosas para poder acceder a nuestros derechos y libertades. ¿Cómo afecta este sistema? ¿Se puede comenzar de nuevo el video, Clemen, por favor? Vale, contar que históricamente Perdón. El patriarcado. El patriarcado es un sistema de organización social en el que algunas personas, los varones, valen más que otras, las mujeres. ¿Cuándo empezó el patriarcado? No podemos definir una fecha exacta en la que el patriarcado haya empezado a operar como un sistema social, político, ideológico, familiar. Sin embargo, según Gerda Lerner, empezó entre los años 3100 y 6000 antes de Cristo. En ese momento, la unidad más importante a nivel institucional, social y político era la familia. Desde esa institución se empezó a reproducir y a construir la idea de que los hombres eran cazadores y guerreros y las mujeres cuidadoras y reproductoras. Podemos afirmar que con el paso del tiempo, estos modelos se fueron profundizando, en los que el hombre siempre quedaba apto para ocupar los lugares más importantes. Así nos dimos cuenta que a lo largo de la historia siempre hubo diferencias según las distintas sociedades, con un denominador común, la relación jerárquica entre las personas. Por ejemplo, hay jerarquías que se basan en el color de piel, en la etnia, en la clase, pero hay una jerarquía que es transversal a todas las sociedades humanas conocidas, que es la jerarquía basada en el género. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de la historia las mujeres tuvimos que hacer un montón de esfuerzos y de cosas para poder acceder a nuestros derechos y libertades. ¿Cómo afecta este sistema la vida de las mujeres? En el campo laboral podemos contar que históricamente las mujeres estuvieron destinadas a cumplir con las tareas de reproducción y cuidado. Esto podemos notar fácilmente si recordamos cuando en la escuela nos preguntaban ¿qué hace tu papá? Y le decíamos es ingeniero, jardinero, carpintero. Y cuando nos preguntaban, ¿qué hace tu mamá? Le decíamos, ella no trabaja, es ama de casa. Y en cuanto al cuerpo de las mujeres, hay un modelo que es considerado como el bello, el sexy, el femenino, el sano, el lindo, el aceptado. Y hay toda una artillería de información que nos hace creer esto desde los medios de comunicación y las publicidades. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo cuerpo que no cumpla con esos requisitos no es considerado ni bello, ni sexy, ni femenino, ni lindo, ni es aceptado. El patriarcado también nos cuesta la vida a las mujeres. No es casualidad que existan tantos feminicidios en el mundo. Esto quiere decir que las mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas. Y tiene que ver con la idea que los hombres construyen sobre la vida de las mujeres, que les pertenece. Según Rita Segato, el patriarcado no es una cultura. No se trata de una cultura patriarcal. Es un orden político arcaico, fundante de todas las otras formas de opresiones. Para terminar, les dejamos la definición de Celia Morós. El patriarcado es un pacto entre varones interclasista en el que se apropian del cuerpo de las mujeres como propiedad privada. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre... Bueno, van a escuchar algunos ruidos. Si les es muy molesto, les pido que por favor me digan si yo me mudo de escenario. Justo le preparé acá a mis muñequitas, no sé si le ven, así, para que acompañen en la clase. Y bueno, son cosas que suceden en este nuevo modo de vida. Entonces ahí vimos un poco lo que es el patriarcado, así como a grandes rasgos, pero también creo que grafica bastante bien de qué manera afecta a este sistema a la vida de las mujeres. Y hay algo que me parece súper importante también, que tiene que ver con esto de que no es solamente la opresión a la mujer, digamos, por ser mujer, sino que hay otras opresiones que se cruzan y que por lo tanto las mujeres siempre llevan la peor parte, ¿verdad? O sea, eso que decía de que existen varias opresiones, pero hay una que es siempre la misma, que es la de género, que tiene que ver con esto. Entonces, bueno, ahora vamos a compartir un PowerPoint. Gaby, vos vas a seguir las preguntas, ¿verdad? Sí, yo tomo las preguntas. Dale, dale. A ver, un ratito acá. Ahí se ve, ¿verdad?
Bueno, y esto es así como también para completar un poquitito lo que hablábamos hace rato en el video. Y es que es el patriarcado. En principio, vamos a ver lo que dice la Real Academia Española sobre esta palabra. Dice, por un lado, el territorio de la jurisdicción de un patriarca, el tiempo que dura la dignidad de un patriarca, gobierno o autoridad del patriarca, organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por el jefe de familia y extiende este poder a los parientes lejanos de un mismo linaje. Esto sacamos del Diccionario de la Lengua Española, la edición del Tricentenario, está disponible ahí. Todos estos, otra vez les recuerdo que todos estos materiales vamos a compartir en el aula de Juan de Salazar, y entonces ahí ustedes van a poder acceder. Y algunas feministas, muchas feministas, históricamente, han trabajado sobre este concepto, han investigado, han estudiado. Resulta que estos estudios, estas mujeres, estas feministas que investigaron, que estudiaron, que fueron haciendo investigaciones desde arqueológicas, científicas, históricas, sociológicas, desde diferentes ámbitos de la vida, no cuentan, no están en la historia oficial. Entonces nosotras podemos ver, quizás haya muchas chicas que son más jóvenes que nosotras, digamos, pero yo no sé cómo estará ahora, pero cuando nosotras íbamos a la escuela se mencionaba solamente la presencia de Juana María de Lara, como alguien que estuvo en la independencia, por ejemplo, pero nunca hablábamos de filósofas, de científicas, de matemáticas, de astrólogas, así, bueno. Entonces, en ese sentido, le queremos dar la vuelta a esto, y nosotras hicimos acá, sacamos algunas definiciones de algunas feministas para darle vuelta también a esa idea de la Real Academia, porque ellas, desde ese lugar también se instala el pensamiento, ¿verdad? Y el lenguaje nunca es inocente. Entonces, esta es una definición de Adrienne Reich, en su libro, en su obra Nacida Mujer, que también les compartimos, y ella dice: el patriarcado consiste en el poder de los padres, un sistema familiar y social, ideológico y político, con el que los hombres, a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo, determinan cuál es o no es el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar en todas circunstancias sometidas al varón. Para Victoria Sau, dice, el patriarcado es la toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres, cuyo agente ocasional fue el orden biológico, si bien elevado esta a la categoría política y económica. Celia Morós, que es la que leíamos justamente en el video, Pacto entre varones interclasistas, en el que se apropian del cuerpo de las mujeres como propiedad privada. Y esta idea del pacto también es muy, muy impresionante, y eso vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de la Revolución Francesa, porque cuando se da la Revolución Francesa las mujeres tuvieron muchísima participación también ahí, y el lema histórico es libertad, fraternidad e igualdad. Pero resulta que esa libertad, fraternidad e igualdad se refería a esos iguales, ¿ya? Que vamos a profundizar también más adelante. Entonces esto del pacto es muy fuerte. Es un conjunto de relaciones sociales que tiene una base material y en la cual hay relaciones jerárquicas entre los hombres y solidaridad entre ellos, lo que les permite dominar a las mujeres. Heidi Hartman y Casilda Rodríguez, ella desarrolló una explicación sobre cómo el patriarcado fue derrotando a las formas matrifocales de vida del Neolítico. Esto también vamos a ver un poco más adelante, pero también está, otra vez les recuerdo, disculpen si soy repetitiva, es que quiero que sepan que tienen toda la bibliografía y para poder también profundizar en la info. Las formas matrifocales de vida del Neolítico, la sexualidad fue reducida a la genitalidad coital adulta, reprimiendo el deseo y la capacidad orgásmica de los cuerpos por medio de la imposición del tabú sexual y haciendo que la función de las mujeres sea solamente el reproductivo, ¿no? Entonces se reprimió la sexualidad y el placer femenino.
También ella habla de que la evangelización, la violenta apropiación de los territorios indígenas por parte de los conquistadores y el proceso de mestizaje devaluaron la posición de las mujeres indígenas y fortalecieron el sistema patriarcal. Y acá pasa algo muy fuerte también, porque Lorena Capnal, una feminista comunitaria indígena maya, ella es de Guatemala, maya xinca de Guatemala, ella dice: existe un patriarcado originario ancestral, que es un sistema milenario estructural de opresión contra las mujeres originarias o indígenas. Este sistema establece su base de opresión desde su filosofía que norma la heterorrealidad cosmogónica como mandato, tanto para la vida de las mujeres y hombres y de estos en relación con el cosmos. Pero luego llegó el patriarcado colonial, y eso es lo que las hermanas feministas comunitarias Aymara de Bolivia llaman el entronque patriarcal. Es decir, ahí hubo porque lo que dicen es que ese patriarcado ancestral, digamos, el patriarcado originario, no era como tan violento, digamos, con las mujeres, y cuando sí se encuentra con el patriarcado colonial, cuando llegan acá los colonizadores, cuando llegan a América, esto por medio de la religión, de la violencia, del saqueo, bueno, se hace como mucho más fuerte y se potencian, ¿verdad? El patriarcado es un sistema, o sea, el patriarcado es un sistema y es uno de los sistemas que hace que exista tanta desigualdad en nuestras sociedades, ¿verdad? El patriarcado es una construcción metapolítica que continúa atravesando sociedades y épocas históricas, no solo debido a la simple idea de un poder monopolizado por los hombres, sino a una práctica actual y sistemática de ejercicio del mismo en todos los ámbitos de nuestras vidas. Está además constantemente recreándose para subsistir. Por ello, el feminismo propone una crítica a las sociedades patriarcales y capitalistas, ya que busca transformar toda esa estructura social, machista y económica que nos precariza como mujeres, como seres humanos. Entonces, si tienen alguna... A ver, acá. Pongan de nuevo... Eso fue hace rato ya, ¿verdad? O sea... Ya. Sí, eso fue hace rato. Una pregunta que surgió para esta primera partecita de patriarcado, antes de pasar a lo del feminismo, sería un poco la diferencia entre patriarcado como cultura y como político, que creo que tiene mucho que ver con esto último que colocaste, ¿no? ¿Cómo qué, Gaby? ¿Como cultura y como sistema? ¿Eso? Claro, sí, como cultura, que no es una cultura, Rita Segato decía que no es una cultura sí, patriarcal, sino que es un orden político. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, y ahí lo que pasa es que tenemos que entender que hay como tres patas, digamos, de dominación, ¿ah? El económico, que sería el capitalismo, ¿verdad? Este sistema económico que establece las formas en las que van a funcionar las relaciones económicas, ¿verdad? Y que genera una gran diferencia entre las personas que son los dueños de los medios de producción y los que trabajan, o los obreros, las obreras, ¿no? El otro gran sistema es el sistema colonial, ¿no? O sea, es el colonial que vamos a ver mucho en este tiempo, porque en realidad mucho también de lo que nosotras fuimos descubriendo en estos tiempos. Antes, hasta hace poco, solamente conocíamos la historia de las feministas occidentales, ¿no? Entonces ese sistema colonial que es el sistema que establece qué es lo bueno, qué es lo válido, cuál es la historia que es la oficial, a partir de cuándo se cuenta la historia, quiénes la cuentan, ¿verdad? Y el otro gran sistema es el patriarcado, ¿verdad? Que lo que hizo fue agarrar y yo creo que lo cultural es el machismo, por ejemplo, ¿verdad? El machismo es algo cultural. El machismo es cultural, pero el patriarcado es un sistema porque lo que hizo fue, a lo largo de la historia,
ir eliminando justamente esto que hablaban en alguna de las láminas, las sociedades que estaban conformadas solo por mujeres, las que eran matrifocales, las que eran matrilineales, que eso también profundizamos un poco en el material, porque lo que pasa es que como tenemos 2 horas, ¿verdad? Entonces no podemos así como profundizar demasiado, pero sí les pasamos todos los materiales. Entonces yo creo que esa es como la gran diferencia. O sea, el patriarcado es un sistema sostenedor de todas las grandes opresiones, ¿ah? Porque a partir de ahí se establecen las formas de relacionamiento, a partir de ahí se establece cómo va a funcionar la sociedad. Y va anulando esto que decía Rodríguez, ¿verdad? El deseo sexual, el placer de las mujeres, la sexualidad, la libertad sobre sus cuerpos, principalmente, o sea, ese fue luego por donde fueron rápidamente, y eso vamos a ir notando también que a lo largo de la historia, y hasta hoy podemos identificar que cuando las mujeres deciden poner la voz en el espacio público, son castigadas, ¿verdad? Y hay una escritora inglesa que se llama Mary Beard, y ella dice, por ejemplo, no hay la cultura oriental, nosotras tenemos la idea de que la cultura oriental es así súper castradora, súper autoritaria, súper machista, súper todo, ¿verdad? O sea, es como que nosotros estamos muy por fuera de eso, desde nuestra vida occidental. Y sin embargo, dice ella, y sin embargo, la cultura occidental fue genial en el sentido de que armó toda una maquinaria súper perfecta para hacernos creer que vamos teniendo conquistas, que ciertamente las vamos teniendo, pero no se modifica realmente ese sistema patriarcal capitalista, ¿verdad? Porque una cosa es, decía ella, una cosa es ir consiguiendo leyes, poder estudiar, poder votar, pero finalmente las relaciones de opresor y oprimido, por decirlo de alguna manera, o las relaciones de privilegio, digamos, se siguen sosteniendo, ¿ah? No sé si respondí la pregunta, pero... Sí, también tenemos otras preguntas. Por un lado, si el patriarcado solamente se vincula al capitalismo o a otros sistemas económicos como el socialismo, y qué concretamente quiere decir colonialismo. Bueno, no, el patriarcado es transversal, o sea, justamente eso es lo que hablábamos también, ¿verdad? Que existen otras opresiones que pueden ser de clase, opresiones raciales, opresiones por cuestiones etarias y también, ¿verdad? Porque hay una cuestión también muy fuerte con el adultocentrismo. Entonces, pero la opresión de género es transversal. Entonces, por ejemplo, hay anécdotas de compañeras que han militado largamente en partidos comunistas o de izquierdas o partidos socialistas en diferentes territorios de la región, que decían, cuando queríamos hablar y que siguen siendo militantes además, ¿verdad? Porque también de eso se trata, de poder ir cuestionando y hablando un poco. Entonces decía, cuando hablábamos de la necesidad de poder discutir estos temas, nos decían que la contradicción principal era la de clase, y que una vez que se solucione la de clase, el resto de las opresiones iban a estar solucionadas. Y eso evidentemente no es así, ¿verdad? Entonces, no se vincula únicamente con el capitalismo. De hecho, todos y todes somos producto también de este sistema patriarcal. Y siempre decimos con Gaby, todas tenemos nuestros patriarcones, ¿verdad? Porque culturalmente vamos creciendo en esto y es un proceso de construcción también ir identificando esas alarmitas que vamos encontrando, ¿verdad? Así para ir deconstruyéndonos también en el proceso, ¿no? A mí me gustaría como aportar una cosita sobre el punto, como dicen Claro. la asamblea, sobre el punto, compañera. Quizás la diferencia que puede haber entre un proyecto, no digo entre una
entre las prácticas existentes socialistas o capitalistas, pero los socialismos o los comunismos como proyectos a futuro proponen la abolición de la propiedad privada. Y esa sí es una diferencia. Claro, total. Digamos, hay como una alianza, o sea, con el patriarcado y el capitalismo son como una alianza infinita, digamos, por decirlo, o sea, van de la mano hasta desarrollarse totalmente. Sin embargo, si se pudiera llegar realmente a la propuesta o a las utopías socialistas o comunistas de abolición de la propiedad privada, ahí sí pondríamos en jaque el patriarcado como sistema, porque como bien se dijo anteriormente, el patriarcado básicamente se sostiene sobre la idea de que las mujeres son propiedad privada de los hombres. O sea, la primera propiedad privada histórica es la mujer. La primera, el primer elemento que fue sujeto de propiedad privada en la historia de la humanidad fueron las mujeres, ¿verdad? Justamente cuando se instala el patriarcado. Entonces, ahí tendríamos como esa diferencia, pero son diferencias especulativas, porque en la realidad no hemos llegado todavía a cumplir esas utopías, ¿no? Claro, claro, y sí vamos teniendo como estos comportamientos que reproducen la cuestión de las violencias, del ninguneo a las mujeres, de que cuando una mujer habla, sale un compañero a volver a decir lo mismo y ahí sí se escucha. Bueno, todas estas prácticas que seguramente muchos vivimos, ¿verdad? A ver un poco, yo no sé, Ga, cómo vamos a hacer, porque ¿sabes qué? Te estaba pensando, son las 5:35, estoy viendo acá. Sí. Pero vayamos, ¿verdad? Vayamos hasta donde... Hay dos preguntitas más, creo que se puede cerrar entonces esta primera parte de patriarcado con unas dos últimas preguntas cortitas, que sería justamente definir qué sería concretamente el colonialismo y definir brevemente también qué sería metapolítica. Y aquí alguien coloca justamente, una compañera, el patriarcado y el capitalismo serían como aliados naturales. Correcto. Entonces las preguntas serían colonialismo y metapolítica. Y ahí podemos pasar ya al siguiente momento. Dale. Bueno, colonialismo. Y colonialismo, a ver, pasa que, ¿qué es lo que a nosotras históricamente nos pasó en el territorio de América Latina, Obvia Yala? Es que la historia empezó para nosotras, o sea, siempre nos dieron este relato, que la historia empieza a partir de 1492, cuando descubren América, ¿verdad? O sea, a partir de ahí comienza nuestra historia. Pero resulta que había una historia previa, habían sociedades enormes, desarrolladas, con arte, con ciencia, con matemáticas, muy distintas, claro, muy distinta a la que había en Europa o en otros territorios, pero había. Y resulta que entonces esa historia también se contaba desde un relato como de hijo menor, digamos. Desde un lugar como de, no sé si decirlo de cuidado, pero como desde un lugar inferior, ¿no? O sea, porque nunca se relataba la historia de las sociedades que ya estaban en América como... con la trascendencia que debería haber tenido, ¿verdad? Entonces eso se perpetuó hasta hoy, ¿verdad? Hasta que las compañeras, y en realidad ahí también yo me animo a decir que el relato de Eduardo Galeano es un relato también descolonial, ¿verdad? Porque él va relatando en las venas abiertas de América Latina, va relatando todo el proceso de cómo fue ese descubrimiento, ¿verdad? Y va relatando esto y él le va dando una perspectiva desde las personas que estaban acá, desde nosotros, desde nuestras ancestras, o sea, va dando como esa perspectiva y
Y eso no es tampoco algo nuevo, es algo que las mujeres y las feministas de la Via Yala vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso un poco es lo que es el colonialismo. Entonces, nosotras, por ejemplo, si pensamos en las luchas por la independencia de nuestros diferentes territorios, estamos hablando de 1800 y tanto, porque más o menos por la misma época se fueron haciendo los procesos independentistas. ¿Cuántas mujeres tenemos que participaron y que sabemos los nombres y que sabemos que la gente les conoce y que se estudian en las escuelas y todo? No hay, solamente están los varones, digamos, y sobre todo hay las historias de hombres indígenas, originarios, que tuvieron alguna relevancia o una participación protagónica en esos procesos, también son historias así súper heroicas, y es uno, ponele, ¿verdad? O son así como historias muy así. Por eso es que para nosotras también es muy importante ir rescatando la figura de las mujeres de la historia de nuestro país. Y ahí, por eso me voy un poco a Espacio Juliana, por eso le llamamos de hecho Espacio Juliana al espacio, porque es una forma también de reconocerle a mujeres que hicieron parte de nuestra historia. Entonces, ese es el colonialismo. El colonialismo es como que negó la historia, la existencia, la presencia de unas culturas diversas, enormes, variadas, hasta que ellos llegaron. O sea, la historia empieza a partir de ahí, ¿verdad? Y eso inclusive podemos ver con el feminismo. O sea, hasta hace unos años le conocíamos solamente a Simone, a Kate, a Olympia Gauche, ¿verdad? Y sin embargo, hoy tenemos todo un mundo desarrollado, las compañeras de Bolivia, las compañeras de Guatemala, de Honduras, o sea, todas las compañeras a lo largo desde allá, desde el sur más sur hasta México, están así presentes, generando pensamiento, teoría, desde esa mirada nuestra, desde la mirada de la Via Yala. Metapolítica. Bueno, así cortito porque esa me es así como más complejo otra vez entrar, ¿verdad? Pero la metapolítica sería como lo que le hace a la política naturalmente. O sea, es como la política tenemos como, es como la política, hablar de la política, pero sobre política. O sea, cuando decimos estoy pensando cómo hacer para que sea más, porque cuando dice Rita Segato, en la definición tenemos ahí la definición, espera que voy a buscar para leer luego otra vez la definición. Tengo acá. Es un orden político y un orden político arcaico, fundante de todas las otras formas de opresión. Entonces, la metapolítica se refiere a eso, ¿verdad? A que es un orden político, pero no solamente es un orden político como lo que nosotros tenemos concebida ahora, que en la actualidad, sino que además de eso es un orden político arcaico, ¿verdad? Se habla de ella misma, la política habla de ella misma, eso es. Después me quedé. El patriarcado y el capitalismo serían, sí, los tres sistemas de... Exacto. Por ahí para agregar el tema de colonialismo, Clemen, Sí, el colonialismo con el colonialismo y con el género pasa algo similar en el sentido de que se biologiza la diferencia, se coloca la diferencia con una justificación biológica y se genera una jerarquía de esas diferencias, ¿verdad? En el sistema de género se biologiza, se dice, bueno, biológicamente hay hombres y mujeres y biológicamente el hombre es superior a la mujer. Hasta hace poco habían libros científicos que hablaban de que el cerebro de las mujeres era más chico y que éramos más tontas que los hombres, ¿verdad? Eso hasta hace poco, y grandes pensadores y filósofos sostuvieron hasta hace poco
como un fundamento biológico, porque a lo biológico pues prácticamente no le podés contradecir, viene así, lo biológico ya está dado, viene así. Y el colonialismo hace eso con la invención de la raza, inventa la raza, sobre todo en la conquista de América Latina. ¿Por qué decimos que inventa la raza? Porque antes, si bien Europa tenía sus conflictos étnicos, culturales, con otras culturas, con otras etnias en su mismo continente o con Oriente, eran tratados así, como diferencias étnicas, culturales, pero no era tratado como que el europeo era mejor que el chino o el japonés o lo que fuera, sino que eran conflictos de intereses entre culturas que se iban dando allí. Sin embargo, cuando se da la conquista y colonización, Europa lo que dice es, nosotros somos lo moderno y ustedes son lo arcaico. Y biologiza y dice, somos la raza, biologiza, ustedes son otra raza, ¿verdad? Por las características biológicas que tienen, son de raza indígena, son de raza esto, lo otro, de raza negra, ¿verdad? Entonces genera una jerarquía entre las razas porque ellos imponen, porque aparte la palabra colonizar implica la imposición violenta de un modo de vida, de un sistema. Entonces, al llegar a América Latina, ponen de manera violenta el proyecto moderno, que era el proyecto europeo, sus instituciones, sus religiones, su filosofía, sus conocimientos, su todo, porque había que evangelizar y había que civilizar, ¿verdad? Había que civilizar. Lo otro, la raza inferior es arcaica, debe ser civilizada. Entonces ellos venían con una misión evangelizadora y civilizadora a destruir, como dijo Clement, negar la historia, la sabiduría, destruir todo, digamos, todas las otras culturas que existían antes, ¿verdad? Entonces, por eso es que el colonialismo y el patriarcado también se parecen mucho en ese punto, porque utilizan el fundamento biológico de la diferencia para sostener una jerarquía, uno que es superior y uno que es inferior. ordinado. Sí. Esto que dice Edu, sí, tienen que, si pueden ver el peligro de la historia única, porque también en África y Chimamanda habla muchísimo de eso. Ahí también se refleja, bueno, todo esto que hablábamos recién, ¿verdad? Así que vale la pena ver eso. Bueno, entonces avanzamos un chiqui. Ahí, ahora vamos a empezar a hablar un poco de la lucha de las mujeres en Europa en el proceso de desarrollo, digamos, del patriarcado. Este es así como el primer punto. Voy a tratar de no quedarme tanto, pero acá lo importante es como que durante milenios, muchísimos años, muchos años, durante los periodos paleolítico y neolítico, las sociedades en Europa y Medio Oriente se organizaban principalmente en sociedades matrifocales, en las cuales las diosas eran las principales deidades. Y esto es algo súper importante, porque eso, otra vez, está el tema de las diosas. ¿Cuándo se empiezan a recuperar estas figuras? ¿Cuándo se empiezan a tener la idea de que habían diosas y no un único dios rubio, de ojos azules, alto, no sé? Porque también ahí, en todos esos, podemos ver en todos esos elementos el colonialismo, justamente, ¿verdad? También fueron civilizaciones agrarias, culturas que eran por lo general pacíficas, se organizaban sin sociedad privada, sin propiedad privada, sin jerarquías, y tenían una relación orgánica con la naturaleza. Esto que hablaba ahí también, esto que hablaba Gaby, ¿verdad? Entonces, y de repente empiezan a aparecer otros grupos que se creen más o menos, ¿verdad? Que esto dice James Mellard, que más o menos unos 5.000 años antes de Cristo empezaron a ocurrir como unas invasiones de grupos nómadas que empezaron como a generar peleas,
conflictos ahí, y esto empezó a generar la destrucción a gran escala de las civilizaciones matrifocales. Y estas quedaron así como paralizadas, digamos. Quedaron acabadas, ¿verdad? Después, este proceso, bueno, se llevó adelante de distintas maneras, la degradación de las mujeres, que hasta entonces ocupaban un lugar central en las sociedades. Las mujeres pasan a ser, y acá esto es clave, porque esto es también de lo que habla Gaby, de lo que hablaba Gaby recién cuando hablaba de lo de la propiedad privada, ¿verdad? Que el cuerpo de las mujeres fue siempre propiedad privada. Entonces, las mujeres pasan a ser propiedad privada de los hombres, como esposas, concubinas o esclavas. Esto se pudo comprobar en los estudios de los ritos funerarios, en las tumbas que se fueron descubriendo a lo largo de los años, que siempre había como se encontraban restos de los hombres y acompañados por esqueletos de las mujeres que tenían rastros de que habían sido asesinadas o sacrificadas, ¿verdad? Incluso niños también, ¿verdad? También se encuentran en estas situaciones, sobre todo entre los hombres y las mujeres, rasgos de desigualdad social. Entonces, por ejemplo, las tumbas de los hombres eran así como mucho más adornadas, todo, y las otras eran menos, ¿verdad? Bueno, y así también las diosas fueron degradadas y pasaron a ocupar posiciones subordinadas en la nueva mitología y las nuevas religiones patriarcales. Las diosas ya no eran supremas, quedaron relegadas a esposas, madres, algunas fueron transformadas a patronas de guerra, vírgenes, ¿no? Bueno, y así fue pasando la historia, y con todo esto que pudimos ver hasta ahora, igual hubo mujeres excepcionales que rompieron los estereotipos del patriarcado, ¿verdad? Pero tuvieron que pagar muy caro. Y ahí también me parece que tiene que ver con esto que hablábamos recién, que es, hasta hoy día las mujeres siguen pagando caro, ¿no? Y vamos a nombrarle algunas de ellas. Yo tenía unas placas, pero me quise colocar para que se vean, pero no lo logré. Así que les voy a leer los nombres. Aspasia de Mileto, que ella existió de 450 a 445 a.C. Ella fue política, filósofa y oradora en la Atenas de mayor esplendor, mujer revolucionaria, valiente y libre, que trabajó para que sus discípulas fueran mujeres independientes, conocedoras de sus cuerpos y de sus capacidades. Hipatía de Alejandría. Ella fue la primera mujer que hizo contribuciones sustanciales al desarrollo de las matemáticas. Nació en el año 370 en Alejandría. Enseñaba a miembros de todas las religiones, sintetizó la ciencia, la filosofía. Ella fue muy genial. Sin embargo, a ella le quisieron, porque ella no se adscribía al cristianismo. Entonces, una turba de fanáticos, fanáticas, feligreses, le siguieron, le lastimaron muchísimo, le rompieron sus vestidos, la arrastraron atada al carruaje hasta la iglesia de Cesarea, con conchas marinas la despedazaron, los restos de su cuerpo fueron quemados, le cortaban la lengua, o sea, fue así tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y todo esto en nombre de Cirilo, ¿verdad? Porque él era en ese momento el que tenía los feligreses, digamos, él era el líder. ¿Y qué pasó después? A ella la asesinaron así, nadie se acuerda de ella, no cuentan la historia de ella. Sí, hace unos años, claro que se recuperó su historia, pero a él lo canonizaron y lo proclamaron santo. O sea, eso es lo que hace la historia patriarcal, ¿verdad? Después pasamos un poco a las sanadoras, parteras y brujas en Europa, y es las mujeres, así como sabemos, y también en nuestros territorios se da mucho, las mujeres siempre han sido sanadoras, han sido médicas, han sido quienes se encargaban también de esa parte, tal es así que si nos ponemos a ver también la historia de las guerras,
muchas veces las mujeres tenían, inclusive en esos espacios, el rol de enfermeras o se ocupaban de esos temas cuando estaban en esas situaciones, ¿verdad? Entonces, Brujas, Parteras y Enfermeras es una obra, una historia de sanadoras, es una obra que también les recomendamos y les ponemos también en la bibliografía, que es de Bárbara Ehrenreich y David English, así que no soy muy buena pronunciando. Entonces, también estas mujeres parteras, brujas, sanadoras, eran conocidas como las sabias del pueblo, ¿verdad? Tenían una importancia política muy, muy fuerte también. Sin embargo, las autoridades eclesiales y el Estado en el medioevo europeo las trataban como brujas. Hicieron una campaña fuertísima en contra de esas mujeres sabias, ¿verdad? Que sabemos con todo esto de la matanza, ¿verdad? De las brujas, la quema de brujas. Ellas practicaban sus saberes de manera autónoma, muchas veces ellas eran las únicas capaces de responder a las necesidades de salud de las mujeres y de la gente del pueblo, ¿verdad? Eran muy importantes. Por eso es que decimos también que la caza de brujas en Europa, entre otras cosas, significó, por un lado, la eliminación de las sanadoras y la creación de la profesión médica en manos de los hombres de las clases dominantes. Porque hasta hoy también eso es así, ¿verdad? O sea, la medicina es una profesión que es súper elitista y que además siempre es, bueno, el doctor, ¿no? Entonces la Inquisición fue llevada a cabo entre los siglos XIV y XVII, atravesó toda la Edad Media, llegó incluso a la Ilustración, ¿verdad? En el momento más a los albores de la Ilustración, fue una campaña de terror implementada sistemáticamente por la clase dominante contra la población campesina femenina en alianza con la Iglesia, ¿no? O sea, la clase dominante en alianza con la Iglesia llevan a cabo esta persecución y miles de mujeres murieron bajo torturas y en la hoguera acusadas de brujerías. Además, así se les consideraba una amenaza tremenda para la Iglesia católica, pero también para la protestante y también para el poder político, o sea, para el Estado, ¿verdad? Y acá esto también esta cacería estaba fundamentada y respaldada por ley. El más famoso de todos los libros sobre brujería es Malleus Maleficarum, que es el martillo de los brujos. Fue escrito en 1486 por 2 monjes dominicos bajo el gobierno del Papa Inocencio VIII. Y acá se describían todas las características que tenían las mujeres, que manifestaban las mujeres para que se las identifique como brujas, ¿verdad? Los procedimientos para enjuiciarlas, los procedimientos, además se habilitaban todo tipo de torturas, ¿verdad? Ustedes me dicen, Gaby, qué tal estamos con el tiempo. Estamos bien, ¿verdad? Todavía. Bien, tranqui, bien. Okay. Sí, adelante. Bueno. También ahí podemos ver que en los Estados Unidos, por ejemplo, existió un fuerte movimiento en defensa de los saberes médicos de las mujeres. Y esto también, para mí, por ejemplo, esto fue algo nuevo también, ¿verdad? Porque siempre contaban como la otra mirada nomás sobre la historia de las mujeres. Este movimiento se denominaba Movimiento Popular por la Salud. El movimiento estaba fuertemente ligado al movimiento feminista que empezaba a surgir en ese entonces, y al movimiento obrero. Fue más o menos entre 1840 y 1880, y tenían una frase que es así: cada cual es su propio médico, cada mujer es su propia médica, ¿no? Después, con el desarrollo de las ciencias médicas, tanto en Europa como en Estados Unidos, las mujeres fueron excluidas del ámbito de la salud, esto que hablábamos también ya anteriormente, ¿verdad? La caza de brujas en la transición de la sociedad feudal al capitalismo, ahí
Silvia Federici aporta muchísimo en su obra Calibán y la bruja. Ella, además, en esta obra analiza el proceso de acumulación originaria e incorpora una serie de factores que no son visibles en el análisis que hizo Marx sobre el desarrollo del capitalismo, ¿verdad? Y sobre todo, ella sitúa de manera central en la acumulación primitiva las cacerías de brujas de los siglos XVI y XVII. O sea, ella afirma que la persecución de las brujas, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, fue tan importante, y acá podemos ver esto de la alianza de la que hablábamos hace rato, ¿verdad? Fue tan importante para el desarrollo del capitalismo como la colonización y como la expropiación del campesinado europeo de sus tierras. O sea, y esto no es poca cosa, ¿verdad? Porque ella relaciona así directamente esta persecución a las mujeres, a las brujas, en todos los territorios, como un factor que permitió que el capitalismo sea tan exitoso, digamos, ¿verdad? A ver, Federici vincula también las luchas del proletariado medieval contra el poder feudal, en las cuales las mujeres jugaron un rol protagónico, y se evidencia porque este poder debía ser construido a fin de poder desarrollar el capitalismo, ¿verdad? El capitalismo, esta es una frase textual, lo que les voy a leer ahora, el capitalismo fue la respuesta de los señores feudales, los mercadores patricios, los obispos y los papas a un conflicto social secular que había llegado a hacer temblar su poder y que realmente produjo una gran sacudida mundial. Entonces el análisis de Federici es clave para entender de qué manera el patriarcado y el capitalismo se unen, se imbrican, se entrelazan y se potencian para poder dar lugar a un nuevo orden social, ¿no? Que se construye sobre los cuerpos de las mujeres. Nos disciplinan y obligan a ocupar esa posición, ese lugar de subordinación y de dependencia. Nos sacan, y acá volvemos a esto que hablábamos de los saberes ancestrales, o sea, nos expropian los saberes ancestrales y nos destinan a cumplir el rol de fábricas de mano de obra que el capitalismo necesita para reproducirse, y de ser eso, ¿verdad? Las reproductoras para que pueda funcionar la acumulación de este sistema, ¿verdad? Para que puedan acumular mejor, digamos. Y acá entramos un poco ya las mujeres de la querella. Esto fue, las mujeres de la querella era un grupo de mujeres que se reunían, estamos hablando del siglo XIV, previa a la Revolución Francesa, ¿verdad? Se reunían y tenían discusiones intelectuales, discusiones que hacían a la vida política, social de las mujeres, ¿verdad? Y acá hay una escena que a mí siempre me gusta mucho, que otra vez es de Mary Beard, que es esta filósofa inglesa. Ella hizo un estudio sobre la historia de Roma y Grecia, ¿no? Así hizo un doctorado, creo, y publicó un libro que está buenísimo también, que no recuerdo ahora el nombre. Y ella menciona que hay una prohibición de la voz pública de las mujeres, que estuvo presente a lo largo de toda nuestra historia, ¿verdad? Y pone el ejemplo de Penélope. Y dice, cuando Penélope descendió de sus aposentos, porque Penélope estaba esperando que regrese su amado Ulises, y mientras que él estaba en su historia, entonces venían un montón de pretendientes porque que la cortejaban, y ella desciende de sus aposentos privados donde estaban todos los que cantaban, todos los pretendientes, ¿verdad? Y se acerca a Telémaco y dice Maribert, y se acerca a Telémaco, que era un adolescente y que era su hijo, y le dice, madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres, y sobre todo el mío,
mío es pues el gobierno de la casa. ¿Ah? Y ella se retira a sus habitaciones. ¿Ah? Entonces, esa escena grafica muy bien también lo que decíamos de que la voz pública estaba prohibida para nosotras, estaba vedada. ¿No? Y ahí pienso otra vez en Alejandra de Hipatía de Alejandría, ¿verdad? A la que le asesinaron porque era una brillante mujer que ocupaba el espacio público. ¿No? Entonces, la querella de las mujeres es como se conoce el debate literario y académico que tuvo lugar a lo largo de varios siglos, abarca finales del siglo XIV hasta cerca de la Revolución Francesa, pero fue antes. Surge en defensa de la capacidad intelectual el derecho de las mujeres al acceso a la universidad. O sea, estamos hablando, siglo XIV, estas mujeres ya se reunían para poder acceder a la universidad, hablaban de su capacidad intelectual y al acceso a la política también, porque ellas no eran reconocidas por los hombres como actoras políticas. Las mujeres en ese entonces defendían la capacidad en los diferentes ámbitos y decían, no, es una cuestión de naturaleza, es social esto. Ellas querían acceder al conocimiento. Entonces la querella se manifestó públicamente en tertulias, generaron muchos escritos que hacían ya relación y que hablaban de la diferencia entre los sexos, ¿verdad? De las relaciones que se daban. Y hay una obra que es así, muy famosa también, que es de Christine de Pizan, que ella vivió desde 1364 a 1430, y en 1405 ella escribió La ciudad de las damas. Y es una obra que es fantástica porque en ese relato ella habla sobre cómo sería una ciudad gobernada por mujeres. Entonces hace el relato de la ciudad de las damas, ¿verdad? Y estamos hablando de 1405. Ahí entonces, después de las mujeres de la querella, vamos entrando a la Revolución Francesa y al nacimiento del feminismo como lo conocemos ahora, ¿verdad? Porque como pudimos ver, hay toda una historia de mujeres que estuvieron súper vida pública, que activaron, que estuvieron ahí, pero digamos que a partir de 1789, esa época, se da como el nacimiento del feminismo, ¿verdad? Y ahí en el siglo XVIII se estaba Ilustración, se hablaba de los principios de la igualdad de derechos para todos los hombres, las mujeres tenían que luchar para que a ellas también se las reconocieran, ¿verdad? Como dignas o como sujetas de derecho, ¿verdad? En 1789, cuando se llama a las asambleas generales, que esto fue previo a la revolución, digamos, pero ahí ya estaba todo súper caldeado, les dice que podían, el rey llama a las asambleas generales y dice, bueno, acá en este primer estado, que era como un espacio donde podían hacer sus quejas, digamos, sus reclamos, pueden participar. En el primer estado, los hombres, los nobles. En el segundo, los miembros del clero. Y en el tercer estado, habitantes. O sea, dijeron, en el primer estado los nobles, en el segundo el clero, y en el tercer estado los habitantes. Pero no especificaron si es que los habitantes eran hombres o mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Las mujeres aprovecharon, participaron de la asamblea y redactaron el libro de quejas. Y ahí hablaron del derecho al voto, hablaron de la reforma de institución del matrimonio, hablaron de la custodia de los hijos, hablaron del acceso a la educación, porque además, o sea, las mujeres no tenían derecho a eso, ni sobre sus hijos, ¿verdad? Y además también ni sobre sus bienes. Bueno, y esto hasta hace poco era así nomás también acá, ¿verdad? Entonces decía, esta es una frase también textual que les voy a leer, ¿verdad? No aspiramos a los honores del gobierno, ni a las ventajas de ser iniciadas en los secretos del ministerio, pero creemos que es totalmente equitativo permitir a las mujeres, viudas o solteras, que posean tierras u otras propiedades,
que lleven sus quejas al pie del trono, que es igualmente justo recoger sus sufragios, puesto que se ven obligadas como los hombres a pagar imposiciones reales y a cumplir los compromisos del comercio. Se alegará quizá que todo lo que es posible darle a la mujer es permitirle hacerse representar por procuración en los estados generales. Se podría responder que, estando demostrado y con razón, que un noble no puede representar a un plebeyo, ni este a un noble. Del mismo modo, un hombre no podría con mayor equidad representar a una mujer, puesto que los representantes deben tener absolutamente los mismos intereses que los representados. Las mujeres no podrían, pues, estar representadas más que por mujeres. Me parece, me da de verdad, sí, me da como piel de gallina, porque me parece muy impresionante que podamos ver estas cosas y rescatar estos escritos y darnos cuenta que en realidad esta lucha que nosotras tenemos y que además se tienen en Paraguay desde hace muchísimos años y en los otros territorios también, ¿verdad? Es algo que se viene trabajando desde hace cientos de años, ¿verdad? Entonces, pienso nomás en cuando nos dicen, ay, las feministas de ahora son unas violentas, agresivas, malditas, ¿por qué no son como las de antes? Dale, que se enfrenten un poco a estas. Entonces, ahí también hay otra crítica, que esto es también como algo que se rescata hace pocos años, digamos, que tiene que ver con María Antonieta, ¿verdad? Que a ella nunca se habla de María Antonieta como sus capacidades en cuanto a la gestión de gobierno. Nunca se le criticó a ella por ser una mala reina, por gestionar mal, por ser autoritaria, por ser... no. Todas las críticas que tenían que ver con ella tenían que ver con el rol de madre, reina y esposa, ¿verdad? Esas eran las críticas que a ella se le hacía. Entonces, ahí podemos decir que hay como 3 elementos que fueron favorables para la aparición del feminismo en esta época, que tiene que ver con el protestantismo liberal, las ideas ilustradas y el liberalismo económico, ¿no? Podemos decir que aquí nace lo que se conoce como la primera ola del feminismo. Sus principales referentes son Olympia de Gouges, Mary Wollstonecraft y Madame Roland. Hay otras también, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar de ellas 3. Olympia de Gouges, como ustedes saben, ella era una revolucionaria ferviente también, ¿verdad? Y bueno, ya fue la revolución, y resulta que cuando redactan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella se da cuenta que ella no está contemplada ahí, pero ella luchó a la par que sus compañeros revolucionarios. Entonces, ella decide escribir la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana como una respuesta a la no inclusión de la mitad de la población, ¿ah? Conformado por las mujeres. Entonces, ella hace eso y claro, la consecuencia es que la guillotinaron, ¿verdad? Mary Wollstonecraft también, ella redactó Vindicaciones de los Derechos de la Mujer. Todos estos materiales están en el aula. Mary Wollstonecraft en esta obra argumenta a favor de que las mujeres deberían recibir una educación acorde a su posición en la sociedad, ya que son esenciales para la construcción de la nación, porque ellas son las que educan a los hijos e hijas, y que no puede ser que se las considere solo como esposas o madres, ¿ah? Entonces ella hace también como una mención a que basta de vernos solamente como elementos decorativos de la sociedad o bienes con los que se pueda comerciar a la hora de acordar un matrimonio, porque eso también era un tema que de hecho les pasó también a muchas mujeres en la historia, que es que ellas eran las dueñas de los bienes, pero cuando se casaban, los bienes pasaban a pertenecer a sus maridos, ¿verdad? Eran ellos quienes administraban. Madame Roland es una mujer también de la Revolución Francesa. Ella era una persona muy activa y además
era la esposa del ministro del Interior de esa época, ¿verdad? Que era el señor Roland, ¿no? Y a ella la guillotinan, y cuando se lee los motivos por los que le guillotinaron, decía, la justificación era que la guillotinaron por su antinatural tendencia a la actividad política. O sea, ese fue el costo que tuvo que pagar por ser una activa participante de la revolución, ¿verdad? Entonces, en esta primera ola, que se extiende desde la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX, el debate se centró en la igualdad de la inteligencia, de las capacidades intelectuales, digamos, y la reivindicación de la educación de las mujeres. Se fundamentan las reivindicaciones en el pensamiento del siglo de las luces, a pesar de que muchos autores como Rousseau, por ejemplo, desplazaban a las mujeres, por supuesto, a un segundo plano siempre, ¿verdad? Entonces los derechos de la mujer comienzan a estar presentes en las tribunas políticas, en los espacios intelectuales, en las tertulias. Uno de los grandes pensadores, Condorcet, ¿ya?, que es el padre del laicismo en la enseñanza, en 1790 él escribió un ensayo que se llamó Sobre la admisión de las mujeres en el derecho de la ciudad. Y decía, los hechos han probado que los hombres tenían o creían tener intereses muy diferentes de los de las mujeres, puesto que en todas partes han hecho contra ellas leyes opresivas, o al menos establecido entre los dos sexos una gran desigualdad. Y acá entramos un poco a la segunda y tercera ola del feminismo occidental. Eso también, ¿verdad? Hoy nosotras vamos a llegar hasta acá, hasta la segunda y tercera ola del feminismo occidental. Que la segunda ola se centró principalmente en el sufragismo, en la obtención del derecho al voto, ¿verdad? Es un feminismo sufragista liberal. En este periodo se reivindicó el derecho al voto. La principal obra fue El sometimiento de la mujer, que escribió John Stuart Mill y Harriet Taylor, y ahí se sentaron las bases del sufragismo, y Stuart Mill era un gran aliado de las sufragistas, ¿no? Abarca prácticamente desde la declaración de Seneca Falls en 1848, cuando más o menos 100, 300 mujeres y hombres de movimientos sociales se reunieron y reclamaron, tomando como base la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, reclamaron la independencia de la mujer de las decisiones de padres y maridos, ¿ya? O sea, ellas hablaban del derecho al trabajo, que inclusive para ellas, para estas mujeres, era más importante el derecho al trabajo que el derecho al voto, ¿ya? Los 12 principios formulados exigían cambios en las costumbres y moral de la época, y como consecuencia exigían la plena ciudadanía de las mujeres, ¿ya? Esta ola va hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Podemos también acá ver por ejemplo, una historia muy famosa de las sufragistas, es el caso de Emmeline Pankhurst, que si pueden vean también la peli porque está muy buena, las sufragistas, que votar, el debate era el sufragio femenino y esa era la disputa además, y tal es así que una de las mujeres se tiró frente al caballo, porque se fue fue una protesta frente al caballo del rey, era una carrera, y ella se fue y ¡pum!, se tiró enfrente al caballo y murió, ¿verdad? Y después de eso aprobaron el voto para las mujeres en Inglaterra. En Paraguay el voto se aprobó en 1961 y en plena dictadura, ¿verdad? O sea, para que tengamos también en cuenta un poco esos cruces.
Al mismo tiempo que luchaban por el derecho al voto, seguían las reivindicaciones por el acceso a la educación, y a partir de 1880 algunas mujeres efectivamente ingresan a las universidades, pero todavía es algo excepcional. Todavía era el ideal era que sea una buena madre y una buena esposa. Y el primer país, esto me había olvidado, el primer país que aprobó el voto femenino fue Nueva Zelanda en 1893. Y acá hablamos un poco de la importancia de la prensa para la feminista. Y esto es fundamental, porque es lo que siempre decimos también, que el lenguaje no es inocente, y que nosotras necesitamos también buscar nuestros mecanismos para poder contar esa otra historia, ¿ya? Y la prensa fue siempre una gran aliada de las feministas. La prensa, digo, desde sus espacios, ¿verdad? No la prensa hegemónica o la prensa que estaba vinculada a los poderes, ¿verdad? Después, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? 18 y 19. Sí. No sé si, a ver, me voy hasta la tercera ola. Me voy a la tercera ola ya, para que Bien. entonces podamos hablar un chiqui después, ¿verdad? Sí. Dale. Bueno, y la tercera ola del feminismo occidental se inicia en los años 60, nace al reconocer que la igualdad no será posible hasta que no se acabe con la sociedad patriarcal, porque todos los asuntos concernientes a la mujer, como por ejemplo los casos de violencia, abortos, etcétera, eran considerados casos privados. Se pasa a discutir estos temas directamente, abiertamente en la sociedad. Podemos decir que hay como dos obras que marcan un hito en este tiempo, que son El segundo sexo de Simone de Beauvoir y La mística de la feminidad de Betty Friedan. Se empieza a exigir un cambio en las dimensiones de los valores, y la justicia, se le exige a la justicia que legisle estos aspectos considerados como privados. Y pienso nomás que si nos ponemos a pensar, el término feminicidio en Paraguay se está utilizando en los medios de prensa, que yo creo que es una victoria, recién desde hace 3 años, más o menos. O sea, o 3 o 4 años como mucho, ¿ya? Entonces, a mí esa es la parte que me impresiona, como cuando vamos viendo un poco la historia, vamos encontrando elementos muy similares a luchas que nosotras hoy seguimos sosteniendo, ¿verdad? Entonces, comienza con las revoluciones de los años 60, hasta la actualidad, digamos, pero en realidad ahora ya se habla también de una cuarta ola. Igual ahí tenemos también un tema, porque nosotras habíamos dicho de no hablar de olas, sino que tipo erupciones volcánicas, así. Bueno, aunque algunas teóricas marcan el punto final en los años 80, en ese sentido nos parece importante aclarar que no es que haya, claro, porque no es que haya un inicio, o sea, no es que hay un inicio y un final de cada ola, ¿verdad? Eso como para tener también en cuenta. Pero sí podemos identificar con las reivindicaciones de los diferentes tiempos, ¿verdad? En esta tercera ola se lucha contra la mujer como estereotipo sexual en los medios de comunicación, arte, publicidad. Los años 50, post Segunda Guerra Mundial, ahí, no sé si seguramente llegaron a ver también como estas publicidades de esos tiempos, en las que se hacía una propaganda de mujeres que eran buenas esposas, y además había como unas guías para ser buenas esposas, ¿verdad? Buenas esposas, buenas amas de casa, buenas madres, ¿no? En esta época se pide la abolición del patriarcado, se toma conciencia de que más allá del derecho al voto, la educación y otros logros de las primeras feministas, es la estructura social la que provoca las desigualdades y sigue estableciendo jerarquías que benefician a los varones, que es un poco esto que hablábamos hace rato, ¿verdad? O sea,
Acá sí, lo legal es clave, ¿verdad? Sobre todo bueno, en este sistema que nosotras vivimos y en nuestras sociedades, ¿verdad? Sin embargo, no es lo único, porque si no y de cualquier manera se siguen sosteniendo esa estructura jerárquica de la que hablábamos hace rato, ¿verdad? Con el lema "lo personal es político", que acuña Kate Millett, ¿ah? Entran al debate de la sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, la salud femenina, el aborto, contracepción, entre otros, y a partir aproximadamente de los años 80 se adquiere una especial importancia el tema de adquiere una especial importancia el tema de las diversidades femeninas, multiculturalismo, la sororidad, el debate es cada vez más intenso entre diferentes corrientes, ya empieza, o sea, se empieza como a valorar estas cosas de que no hay un feminismo, somos muchas y hay muchos feminismos, se empiezan a reconocer esas otras corrientes también, y ahí hay algo que a mí me parece muy interesante, y con este cierro, que es algo que dijo una vez Rita Segato. Ella decía, el tema está también en que previo a los años 80, digamos, o en 70, 80, en la que muchos países de América Latina tenían dictaduras militares muy violentas y muy fuertes. Entonces, ahí sí podían identificar en que había como un enemigo común y las feministas estaban insertas en eso, ¿verdad? O sea, estaban insertas en esa lucha por la libertad y por derrocar a la dictadura. Y sin embargo, cuando se dan las caídas de las dictaduras, esa agenda antisistema, digamos, cambia, ¿verdad? Se modifica y se convierte en una agenda sistémica, ¿verdad? O sea, una agenda inclusiva, ¿verdad? Entonces, entonces empezamos a tener como una lucha que es por incluirnos, por la ley, por la agenda, por instalar el tema en esta agenda, y nos olvidamos de ese carácter antisistémico que tiene el feminismo, porque si es que no se lucha contra el capital, contra el colonialismo, entonces no vamos a ganar ni vamos a modificar realmente las relaciones desiguales que existen, ¿no? Eso. Gracias, Clemen. Maratónico el recorrido para hacerlo en breve tiempo. Voy a ir mientras leyendo algunos de los comentarios como para ir dando la dinámica de la participación. Habían colocado aquí, espera que justo se me fue. Acá pasamos todo esto. Acá dice, me llama la atención que la opresión greco-romana fue mayor teniendo en cuenta que tiene origen el femenino en las culturas anglosajonas. ¿Eso es así o digo cualquier cosa? Dice Laura Benítez. Y bueno, no solamente las culturas anglosajonas, porque en realidad era lo que hoy conocemos como Europa, Medio Oriente. Yo allá ya más la parte asiática, yo personalmente no tengo mucha lectura sobre cómo eran las sociedades más antiguas hacia allá, pero sí lo que hoy conocemos como Europa y Medio Oriente fueron sociedades matrifocales allá digamos saliendo del Neolítico, ¿no? Fueron sociedades agrícolas, matrifocales, con diosas madres. Entonces sí, en las culturas greco-romanas, que son la base de la cultura occidental judeo-cristiana, como hoy le conocemos, realmente fue muy sangrienta muy sangrienta y muy violenta la imposición patriarcal. Y cómo opera el mecanismo de dominación, ¿verdad? La dominación pues no puede ser sangrienta todo el tiempo, porque la violencia es un costo, ¿verdad? También para el violento es un costo, hasta energético. Entonces, se generan otros mecanismos de dominación, como lo fueron las religiones, como lo fueron un tipo de educación. O sea, se van generando los aparatos ideológicos, la ciencia positiva,
digamos, de la época moderna europea, justificó la caza de brujas con ese libro Malerum Maleficarum, que hablamos, ¿verdad? O sea, científicamente eran brujas y por ello había que condenarlas. O sea, sirvieron como aparatos ideológicos en ese momento para disciplinar las sociedades, porque obviamente no se puede sostener una dominación todo el tiempo sobre esa violencia extrema del matar y del dar palo, ¿verdad? Lo mismo con el colonialismo. Al principio se llegó y se fue el genocidio, la matanza, pero después se tuvo que imponer la religión, se tuvieron que imponer otros mecanismos de dominación para esa transformación. Entonces sí, la opresión grecorromana, o sea, esa transición o esa transformación de las sociedades grecorromanas que tenían diosas madres súper potentes. En Grecia, las amazonas son griegas. Se dice que eran sociedades de resistencia justamente ya a ese proceso de patriarcalización de ese momento, que eran mujeres que se juntaban en comunidades a vivir solamente entre ellas como una forma de responder a esa imposición patriarcal tan fuerte que se daba en aquellas épocas, ¿no? Casa de brujas, dice, la casa de brujas, origen de la familia, propiedad privada, Estado, está, sí, todo relacionado. Y de hecho que tenemos, eso les quería comentar también, ¿verdad? En el material hacemos mención a un montón de cosas que yo ahora ya no me dio el tiempo para decir, pero justamente hablamos también de las socialistas, de las anarquistas, de las mujeres hablamos del origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, ¿verdad? También, o sea, y también esto que mencionaba recién Gaby, toda esta cuestión de cómo se fue tapando, cómo se fue vedando, no sé, cómo se fue excluyendo de a poco esto que dice acá, ¿cómo era? Acá, lo de las culturas que tienen su origen en lo femenino, digamos, y que después se fue volviendo, bueno, sí, y hacemos también como ese recorrido, ¿verdad? Más profundo en los materiales que les compartimos. Sí, y bueno, ahora estamos viendo lo que es justamente el feminismo occidental, pero en América Latina también los pueblos originarios tuvieron formas patriarcales y también tuvieron formas matrifocales, pero eso lo vamos a ver cuando veamos en la próxima clase un poco ya los feminismos latinoamericanos. Lo que tenemos que tener claro es que siempre existió mucha diversidad de culturas. Lo que pasó en un momento dado con la consolidación del patriarcado en Europa y Medio Oriente es que en un momento dado de la historia y por una serie de condiciones históricas y hasta incluso hablan también algunas hipótesis climáticas que dificultaron la agricultura y que sobrevaloraron la cultura cazadora, se impone con violencia la figura del guerrero, del cazador, que luego se convierte en el guerrero que va conquistando otros territorios y va generando las guerras y se van generando toda esa historia que nos contaron en el colegio, ¿verdad? Todas historias de guerra son. Todos los países, todas las naciones se fueron prácticamente en Europa, hacia Medio Oriente, generando por medio de guerras entre sí. A ver, después dice Edu Barreto, el movimiento de arte y diseño, Arts and Craft, artes y oficios de finales del siglo XIX, es quien retoma la figura de la mujer como ninfa y motivo orgánico en carteles publicitarios que luego se centrara en una objetualización para la venta de aceites y otros artículos asociados al hogar. Sí, porque justamente uno de los pilares también del pensamiento patriarcal es el binarismo, que es esta concepción excluyente de opuestos, ¿no? Entonces, ámbito privado, ámbito público, ¿verdad? Ámbito productivo, ámbito reproductivo, y también cultura y naturaleza. Entonces, siempre a las mujeres nos colocaron como en el mundo de la naturaleza. El hombre era el capaz de hacer cultura, pero las mujeres éramos
naturaleza, ¿verdad? Siempre asociadas, digamos, a la naturaleza, que tiene mucho sentido, porque después, mucho después, cuando vinieron las feministas, denuncian justamente esa concepción de que a la naturaleza y a las mujeres el patriarcado y el capitalismo las explota por igual, ¿verdad? O sea, la habilitación de la explotación de la mujer y la comparación de la mujer con la naturaleza facilitó la explotación de los recursos naturales por parte de ese sistema colonialista que luego se fue convirtiendo en capitalista y siempre fue patriarcal, ¿no? Entonces es también muy fuerte siempre esa asociación de las mujeres a la naturaleza. No sé, Clemen, vos, si querés agregar algo ahí. Después dice, es bueno diferenciar feminismos hoy en día, por ejemplo, feminismo radical, interseccional. ¿Qué decís, Clemen? Sí, o sea, sí, a mí me parece necesario, pero además me parece necesario desde el punto de vista en el que todas de esa forma también nos enriquecemos, ¿verdad? O sea, y se aporta, se enriquece el debate y la discusión también, ¿verdad? Y sobre todo porque creo que no hay otra manera, o sea, que yo creo que si es homogéneo, ¿verdad? Se pierde también, ¿verdad? Porque finalmente acá estamos, ¿cuántas personas? 58 personas con todas nuestras diversidades y todas nuestro contexto y nuestras diferencias, y creo que en eso está la riqueza también del feminismo, que nosotras, creo que hay como varias cosas, creo que el feminismo no tiene una lideresa única a la que se le sigue, ¿verdad? Hay referentes, hay teóricas, hay personas que construyen desde el territorio, desde las letras, desde el arte, ¿verdad? O sea, hay mujeres a las que admiramos mucho, pero no hay una referente, sino hay una lideresa que comanda el movimiento feminista. Entonces creo que eso es un gran valor que tenemos. Creo que reconocernos en nuestras diversidades y creo que la heterogeneidad que tenemos también es una riqueza nuestra, ¿verdad? Entonces, sí, me parece que es importante, pero en ese sentido, no para ponernos frente a frente y disputar quién tiene más poder, digamos, ¿verdad? O quién se... No, sino que me parece interesante desde valorar la diversidad y reconocer además que una mujer racializada vive cosas distintas a las que vivo yo. ¿Ya? Entonces a mí me parece eso súper clave y eso me enseñó el feminismo, ¿ya? Porque eso también es importante reconocer. ¿Ya? Entonces yo admiro muchísimo a las chicas que se están organizando desde un feminismo negro, por ejemplo, acá en Paraguay, y que se están organizando, están armando cosas interesantísimas y tienen unas discusiones pero riquísimas, ¿verdad? Entonces creo que sí, que es bueno diferenciar, pero desde ese lugar, para reconocernos, para ubicarnos, para aprender y para, a partir de ahí, ir mirando para adelante, digamos, ¿verdad? No para enfrentarnos y... Sí, dice, impresionante recorrido de lucha feminista en una hora. Escribo algunas preguntas del chat. Valentina, hola Valentina, desde Chile. Sí. Les recomiendo igual a todas y todos que pudieran buscar sobre María Gimbutas. Gimbutas, Sí, sí. y está también en el Sí. material. Lo que pasa es que nosotros en Espacio Juliana teníamos separados en dos Sí. talleres. En realidad, esto que hicimos hoy son dos talleres. Teníamos uno específicamente sobre patriarcado, donde hacíamos este recorrido y donde justamente Gimbutas es clave, porque es la antropóloga que coloca justamente, digamos, la riqueza de esas culturas con diosa madre y de la gran diversidad de formas de diosa madre que había y de todo un lenguaje que era común en esa diversidad, ¿verdad? Si realmente es riquísimo, altamente Sí. recomendada las lecturas de Gimbuta, una mujer arqueóloga, habla sobre los inicios del patriarcado y antes de este, cómo eran concebidos los estilos de vida de hombres y mujeres, andróginos, como diría Butler, bien queer. Sí, altamente recomendado, ciertamente. Luego tenemos el feminismo y el separatismo deberían ir de la mano. Clemen.
Es que lo que pasa que ahí yo creo que otra vez, ¿verdad? Me parece que esas discusiones, poder hacer así como un juicio de valor así tan rápidamente, a mí me cuesta mucho. Yo no soy separatista, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo creo yo creo en un feminismo que incluye a toda la población, y creo en un feminismo que es capaz de construir una sociedad en la que hombres y mujeres podamos relacionarnos de una manera más igualitaria, ¿verdad? Sin todos estos privilegios de un lado y todas estas carencias del otro lado, digamos, ¿verdad? Eh, creo que tendríamos que hacer como otra charla quizás para poder hablar de eso, porque me parece que no tengo una respuesta, digamos. O sea, mi respuesta es esta, ¿verdad? Yo creo en un feminismo que incluye, ¿verdad? No creo en un feminismo que excluye, entonces va por ahí. Dice, otra, a ver un poco, ay, sabes que quiero ver el chat y se me va no, a ver un poco, no había uno del capitalismo que decía, me salta, a ver, recomiendo María Gimbutas, a ver, el politeísmo, se permitía importante rol de las diosas, pero el monoteísmo es patriarcal, ¿es así? Bueno, de nuevo, en Europa y Medio Oriente podríamos decir que sí, que los monoteísmos vienen históricamente después, ¿verdad? Vienen después. Durante miles y miles y miles de años, podemos hablar de lo que podemos saber, qué sé yo, 25.000 años atrás, las sociedades eran más, y sobre todo las matrifocales, las que tenían diosas madres, eran más, no universalizaban. Justamente Gimbutas, cuando hace su estudio sobre las sociedades europeas, y ella encuentra una gran diversidad de diosas madres, no había una sola diosa madre, lo que ella encontró era como un patrón común en todas, que era esta cuestión de la vida, de la protección de la vida, justamente el tema del placer, cómo era vivido diferente, el tema de sociedades que no tenían prácticamente jerarquías. Entonces es como que había un lenguaje común de la diosa madre, pero no había una sola diosa madre ni una sola forma de ser diosa madre. Y las religiones monoteístas vienen después ya con la historia del patriarcado, ciertamente, ¿verdad? Vienen ya en esa historia de 5.000, 6.000, 7.000 años atrás, donde se impone como un Dios padre además, ¿verdad? Varón, o sea, hombre, lo cual era, digamos, hasta la diosa madre era como muy lógico explicar en aquel momento, porque como no se tenía tampoco mucha claridad de cómo era la reproducción humana, lo que esas sociedades veían era que las mujeres eran creadoras, eran capaces de dar vida, y eso las hacía ser una deidad, les hacía ser las diosas, ¿verdad? Entonces, después también cuando las sociedades van descubriendo cómo se da la reproducción humana y van descubriendo cuál es la participación del hombre en la reproducción, ahí recién empieza a existir la figura de padre. No existía la figura del padre en las sociedades matrifocales, era la mamá nomás. ¿Quién era el papá? No existía monogamia, no existía familia nuclear, no existía tampoco por eso ese concepto de jefe de familia, nada. Entonces, ahí, para reforzar esa imagen del padre, viene también un poco el Dios Padre. Nosotras siempre aclaramos, ¿verdad?, cuando damos estas charlas, que nosotras solamente podemos hablar desde el punto de vista de la historia y de las ciencias sociales, ¿verdad? El campo teológico es otro absolutamente desconocido para nosotras. Entonces, no entramos, digamos, en la discusión teológica sobre Dios, si es hombre, no es hombre, no entramos en esa discusión, sino que colocamos los elementos históricos. Y lo que es objetivamente histórico es que las sociedades
del Neolítico para atrás tenían deidades femeninas, y que las deidades masculinas se imponen después, ¿no? Y hay una cosita nomás, así sumarle a eso a todo eso que decía Gaby, que así, todo de acuerdo, ¿verdad? Pero hay un libro que si pueden leer, les recomiendo, que se llama Las nieblas de Avalon, que relata un poco este paso de cómo el monoteísmo y el cristianismo se va comiendo, digamos, a las diosas de los diferentes territorios, ¿verdad? Y es preciosa, así que les recomiendo, eso nomás, así. Gabriela Ibarra dice, ¿cuál sería un feminismo hoy capaz de hacer frente a las formas específicas de producción, de control, de la subjetividad sexual, racial, política, económica, etcétera? Hija, sí. Y el feminismo. O sea, yo creo que el feminismo quiere hacer eso, pero pasa que no es así nomás, o sea, no sé si se puede, o sea, no sé si hay hoy, no creo, ¿verdad? Porque bueno, el sistema dominante, o sea, es el que tenemos, que es un sistema patriarcal, capitalista, colonial, entonces hay que combatir desde todos los lugares y creo que es lo que estamos haciendo finalmente desde nuestros diferentes espacios, ¿verdad? Porque esto también es batalla de ideas, ¿verdad? Hace unos días discutíamos justamente acá en una de las actividades del Juan de Salazar este concepto un poco del rizoma, ¿verdad? De ver. Ay, me encantó, sí. Sí, es interesante porque plantea como otra forma de entender las distintas raíces, ramas que tiene el feminismo. Es un concepto que si bien es acuñado por dos filósofos franceses de la década de los 70, Deleuze y Guattari, muchas feministas, sobre todo feministas latinoamericanas, se apropian de este concepto para aplicarlo a cómo se estructura el feminismo. Y en realidad el rizoma es esa rama subterránea de, no sé si conocen, por ejemplo, el jengibre. ¿Vieron? Que es como es medio raíz, medio rama, que se desarrolla hacia abajo como raíces, pero también es capaz de salir a la superficie con ramas. Bueno, ahí Deleuze y Guattari hacen como un análisis muy extenso de lo que es el rizoma, pero colocan que la principal característica del rizoma como elemento, ahí Silvia, que es bióloga, nos va a ayudar. Silvia, hay otra Silvia Sánchez, Silvia, no es Silvia del Centro Cultural, sino otra compañera, la gran capacidad de conectividad, ¿verdad? Que lo que le hace al rizoma seguir evolucionando es que puede ir conectando sus distintas partes e ir arrastrando una cosa a la otra, ¿verdad? Entonces ver el feminismo como que no es hay un feminismo que es capaz de esto o lo otro, sino que bueno, acá hay un feminismo que hace esto y este otro hace, pero si todos los feminismos son capaces de tener esa conectividad y de poder evolucionar hacia la superficie o evolucionar subterráneamente, porque una gran capacidad de los feminismos es que nos movemos subterráneamente en cosas que nadie sabe. Nadie sabe en qué andamos a veces la feminista, ¿verdad? Pero todos nuestros problemas se solucionan subterráneamente. Es una cualidad, ese movimiento subterráneo que tenemos los feminismos. No es solamente lo público, lo valioso, también lo subterráneo es muy valioso porque tiene que ver con lo práctico, con el día a día, con el contener a mi compañera, con el pasarle un dato que le sirve. Entonces ver un poco, digamos ahí, yo también pondría dentro de ese análisis el tema del separatismo, ¿verdad? O sea, si es que somos capaces de conectar en algún momento, entonces sirve, ¿verdad? Ahora, si es para desconectar o si es para fraccionar, yo creo que nos complica, ¿no? A ver, hay más mensajes. Ay, juez, muchísimos están rizoma, raíz de algunos tipos de plantas como los helechos, ahí dice Silvia, exactamente. En breve tendríamos que ir cerrando, me dice la otra.
Sí. A ver un poco, no sé si me perdí algo porque me salta, quiero ver en mi chat y pongo hacia abajo y me va saltando. Me Y a ver, quedo... mira Gaby, yo me quedé, o sea, acá es el feminismo y el separatismo deberían ir de la mano, ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, acá hay, acá a ver un poco, el separatismo es una estrategia política, dice Valentina, ¿verdad? Exacto. Sí, totalmente. Cómo deconstruir el patriarcado que sufren las mujeres en las comunidades indígenas. Y bueno, eso es algo que ellas tienen que... ahí es donde tenemos que tener como esta delicadeza, ¿verdad? Que vamos a ver en la clase, en la próxima clase, porque lo que vimos hasta hoy justamente es un poco el origen de este feminismo occidental, y el feminismo occidental tiene una propuesta de emancipación, pero que es válida para las culturas occidentales. ¿Qué pasa con todas esas otras culturas que no están dentro de esos esquemas? Entonces, si nosotras, o sea, ¿a qué nosotros le llamamos el patriarcado de las comunidades indígenas? ¿Se entiende? O sea, ¿qué son las cosas que yo veo desde mi mirada occidental como patriarcado y por qué yo tengo que suponer que ellas tienen... No sé si se entiende por dónde va. O sea, yo creo que las mujeres de los diferentes territorios y de las diferentes culturas, todas somos lo suficientemente maduras y capaces de reflexionar sobre nuestras propias opresiones específicas, ¿no? Entonces, cómo deconstruir el patriarcado que sufren las mujeres en las comunidades indígenas, creo que es una discusión de Sí, ellas, sí. ¿verdad? Después, Absolutamente. Gaby, acá, Gaby, mira, hay una pregunta que, que estaba después del feminismo y separatismo deberían ir de la mano, que es, si soy capitalista no puedo ser feminista. Ah, ese era el que me perdí. Cada vez que escucho patriarcado, escucho capitalismo y me hace ruido. Soy economista y me hace tambalear. Sí, andamos, después Avanza. de hecho, de hecho, el feminismo nace, como bien hoy nos contó Clemen, en el marco del liberalismo, ¿verdad? Todo ese primer feminismo que Clemen nos comentó hoy, sufragista, por el derecho al acceso a la educación, etcétera, etcétera, es, digamos, un feminismo que planteaba la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres dentro del sistema liberal capitalista. Todas esas primeras olas que comentó Clemen no planteaban un cambio de sistema económico, ¿no? Sino que dentro del sistema económico dado, que a grandes líneas es el liberalismo, se planteaban la igualdad. Bueno, hoy por hoy, bueno, después viene la tercera ola que planteaba esta última, más de los años 60, 70, donde fuertemente se desarrolla un ala, por decirlo de alguna manera, o un sector del feminismo muy antisistema que plantea justamente que el feminismo y el capitalismo no pueden por lo menos convivir por mucho tiempo, porque al postre siempre vas a conseguir todos los derechos y siempre va a haber feminicidio, ¿verdad? O sea, Sí, o siempre nos pasa. y sobre todo esto que hablábamos también, ¿verdad? En todo el desarrollo, esto de que sí, una cosa es poder conseguir el derecho al voto, a la educación, a administrar tus bienes, ¿verdad? Pero desde esos lugares se sigue manteniendo una relación de dominación hacia otro ser humano. O sea, por ejemplo, hay una imagen que para mí es muy fuerte y que podemos llegar a comprender, digamos. Si vos, mujer, estás construyendo tu autonomía, tu independencia económica, tu empoderamiento, ¿verdad? Partiendo de la base que le estás dejando a una mujer en tu casa que se encarga del cuidado de tus hijos, del cuidado de la casa, del cuidado de tus mascotas,
de la limpieza, de la cocina, y encima no le estás pagando, digamos, otra vez, y aunque le pagases, ¿verdad? Pero esa mujer no está accediendo a las mismas posibilidades que vos accedes. Y ahí se está perpetuando una relación de privilegiada y carenciada, digamos, ¿verdad? Porque siempre una va a tener la posibilidad de acceder a mejores condiciones y la otra no, ¿verdad? Y la otra persona también tiene en su casa hijas, hijos, hijes, mascotas, madres, padres, o sea, personas ancianas a las que les tienen que cuidar, pero no puede. Entonces, eso es. Para mí que ahí es como que podemos graficar bien, ¿verdad? Si construimos nuestra autonomía, nuestra independencia económica, nuestra libertad, eso, ¿verdad? A partir de otra mujer a la que le estamos dejando por atrás, entonces, bueno, ahí hay algo que no está muy bien. Exactamente, esa es la contradicción, digamos, el límite contradictorio que encontraría el feminismo liberal o un feminismo que cree en el capitalismo, ¿verdad? Sería esa línea de construir un feminismo que al final va a dejar fuera a otras mujeres porque el sistema capitalista siempre, digamos, deja fuera a un sector de la población. Después dice, pero es para seguir profundizando. Todas estas preguntas igual vamos a seguir, digamos. Gaby, eso, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que cerrar porque nos quedan 5 minutitos y todavía no les dijimos que la idea también es que a partir de esta conversación y de este intercambio que tuvimos ahora entre las preguntas y las respuestas, también si es que tienen ganas, ¿verdad?, de poder profundizar en estas ideas, que puedan escribir en los foros que se van a abrir en el aula del Juan de, que puedan enviar, o si quieren enviar imágenes o algún diseño, así va, direccional, pero algo que quieran también como una forma de reflexión, y eso vamos a nosotras también a publicar desde nuestros espacios, de Espacio Juliana, de Revista Emancipa, para también tener porque todas estas discusiones no son discusiones acabadas, y eso también nos parece siempre importante colocar, ¿no? O sea, estos debates no son debates acabados, no hay un punto final acá, entonces el intercambio siempre genera mayor reflexión, y poder también a partir de ahí generar otras cosas estaría buenísimo. Así que ahí, no sé cómo sería, no sé si les tiramos las preguntas en el aula, ¿verdad? En el foro. En el foro, sí. Dale. Sí, así que van a encontrar en la plataforma los materiales de apoyo y van a encontrar en el foro unas preguntas disparadoras para continuar discutiendo esto que salió acá. Genial. Silvia. Sí, nada, si os parece ya tenemos que ir cerrando, pero sí, yo iba a comentar lo mismo, que en el Moodle vamos a abrir unos foros y con preguntas disparadoras por vuestra parte, pero para que siga este debate, que al final es como lo más enriquecedor, ¿no? Y nada, pues poco más, daros las gracias porque creo que ha sido como muy sugerente, sobre todo, que habéis abierto como muchísimas reflexiones por dónde seguir, ¿no? Y también a todas las personas participantes. Y nada, seguimos en contacto, eso, para cualquier cosa que surja con el Moodle, que ya ha habido gente que me ha escrito que no le ha llegado el correo, lo que sea, lo iremos revisando para que todo el mundo pueda acceder. Y nada, pues nos veremos la próxima semana siguiendo un poco esta misma dinámica. Excelente, muchísimas gracias a todas, todos, todes por participar, y continuamos entonces el próximo viernes con la otra cara de la moneda del feminismo, los feminismos al feminismo occidental. Sí, eso. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. La verdad es que estos espacios siempre son necesarios, así que muchísimas gracias otra vez al Juande, a Silvia y a todo el equipo, porque da gusto poder intercambiar y hablar con tanta también libertad, y saber que podemos decir lo que pensamos, lo que hablamos, y saber que eso también tiene movimiento, ¿verdad? Así que muchas gracias a todas, todes, todos.
y nos vemos el próximo viernes. Genial. Chao, chao. Chao, 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 chao.